El último adiós. El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto de la carretera mexicana, creando espejismos en la distancia. En la bomba de combustible El Desierto, ubicada en medio de la nada entre Durango y Torreón, un perro de pelaje dorado y ojos cafés observaba con desesperación cómo el coche familiar se alejaba, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de su ladrido desgarrador. Max, un mestizo de labrador de 3 años, había sido parte de la familia Hernández durante toda su vida. Había crecido con los niños, celebrado cumpleaños, compartido noches en el sofá y protegido la casa con lealtad inquebrantable. Pero las cosas habían cambiado. La crisis económica había golpeado fuerte, la familia tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en la ciudad, y el casero había sido claro, nada de mascotas. Durante semanas, Max había notado algo diferente. Las maletas, las cajas, los susurros. La mañana de ese día, lo habían subido al coche con más caricias de lo usual, palabras suaves que no lograban ocultar la tristeza en sus voces. Cuando el vehículo se detuvo en aquella gasolinera solitaria, el padre bajó con él, le acarició la cabeza por última vez y le dejó un pequeño cuenco con agua y algunas croquetas. «Perdónanos, amigo», fueron sus últimas palabras antes de subir nuevamente al auto. Max corrió tras el coche, ladrando con todas sus fuerzas, sus patas golpeando el pavimento caliente hasta que sus almohadillas comenzaron a arder. Corrió hasta que sus pulmones le suplicaron detenerse, hasta que el coche no fue más que un punto en el horizonte infinito. Entonces, exhausto y confundido, regresó lentamente a la gasolinera, el único punto de referencia en ese paisaje desolado de cactus y arbustos secos. El encargado de la gasolinera, don Ramiro, un hombre de unos 60 años con bigote canoso y sombrero de paja, había visto la escena completa. No era la primera vez que presenciaba algo así. En los 20 años que llevaba trabajando en ese lugar, había visto demasiados animales abandonados. Algunos encontraban nuevos hogares con viajeros compasivos, otros no corrían con tanta suerte y se perdían en el desierto implacable. «Otro más», murmuró mientras observaba al perro tendido bajo la sombra del único árbol cerca de la bomba, jadeando por el calor y la tristeza. Don Ramiro no podía llevárselo a casa. Ya tenía 3 perros rescatados y su esposa había sido clara. Ni uno más. Pero tampoco tenía corazón para echarlo. Decidió que, al menos, podría darle agua fresca y algo de comida mientras estuviera allí. Max pasó el resto del día esperando. Cada vez que un coche se detenía, sus orejas se levantaban con esperanza, sus ojos escaneaban los rostros de los ocupantes buscando a aquellos que conocía. Pero ninguno era su familia. Con cada decepción, su cola caía un poco más, su postura se encorvaba más. Cuando la noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo un frío sorprendente después del calor abrasador del día, Max se acurrucó junto a la puerta de la pequeña tienda de la gasolinera, temblando no solo por el frío sino por el miedo a lo desconocido. Don Ramiro, antes de cerrar por la noche, le llevó una manta vieja y más agua. «Lo siento, muchacho», dijo el anciano acariciando su cabeza. «La gente puede ser cruel, pero no pierdas la esperanza. A veces, cuando menos lo esperas, la vida te sorprende». Max no entendía las palabras, pero sintió la bondad en el tono. Esa noche, bajo un cielo estrellado tan vasto que parecía infinito, el perro dorado lloró en silencio, su corazón roto tratando de comprender por qué su familia lo había dejado atrás. En sus sueños, corría por el jardín de su antigua casa, perseguía pelotas y escuchaba las risas de los niños. Pero cada vez que despertaba, la realidad fría y solitaria de la gasolinera abandonada lo golpeaba de nuevo. El abandono había sido el primer capítulo de su nueva vida, una vida para la cual no estaba preparado. Pero Max no sabía que su historia apenas comenzaba, y que en ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, un camionero solitario conducía por la noche, sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse con el de un perro dorado que esperaba bajo las estrellas del desierto mexicano. Días de supervivencia. 3 días habían pasado desde que Max fue abandonado, y cada uno había sido una lucha contra el hambre, el calor y la desesperanza. El perro había aprendido rápidamente que la supervivencia en ese lugar hostil requería adaptación. Las primeras 24 horas las pasó casi inmóvil bajo la sombra, esperando fielmente el regreso de su familia. Pero al segundo día, el hambre comenzó a hablar más fuerte que la esperanza. Don Ramiro continuaba dejándole agua fresca cada mañana y, cuando podía, algunos restos de comida, tortillas duras, sobras de tacos de la pequeña taquería adyacente, ocasionalmente algunas croquetas se compraba de su propio bolsillo.
Pero el viejo no podía alimentarlo completamente. Su pensión apenas alcanzaba para su propia familia. Max había aprendido a complementar estas comidas escarbando en la basura detrás de la gasolinera, algo que jamás había hecho en su vida anterior. La gasolinera El Desierto era un microcosmos de humanidad. Cada día, docenas de vehículos se detenían, familias en vacaciones, camioneros cansados, vendedores ambulantes, turistas extranjeros perdidos en su aventura mexicana. Max observaba a todos desde su nuevo territorio bajo el árbol. Había aprendido a leer a las personas. Algunos lo miraban con lástima, otros con indiferencia, y unos pocos con desprecio, gritándole que se alejara. Una joven pareja con 2 niños pequeños se detuvo el tercer día. Los niños, con ojos brillantes de emoción, corrieron hacia Max apenas lo vieron. «Mamá, mira qué perro tan bonito. Podemos quedárnoslo», gritó el mayor. Max sintió un destello de esperanza. Su cola comenzó a moverse tímidamente. Se acercó a ellos con cautela, permitiendo que lo acariciaran. Por un momento, sintió el calor del afecto humano que tanto extrañaba. Pero la madre los apartó rápidamente. «Alejémonos, niños. Está sucio y podría tener enfermedades. Además, ya tenemos suficiente con ustedes dos», dijo mientras los arrastraba de vuelta al coche. Max observó cómo se marchaban, las manitas de los niños despidiéndose por la ventana trasera. Otra decepción más para añadir a su colección creciente. El calor del desierto era brutal. A media tarde, la temperatura superaba los 40 grados centígrados y el asfalto se volvía tan caliente que quemaba las patas. Max había aprendido a moverse solo por las áreas de sombra, a buscar los rincones más frescos cerca de la tienda donde el aire acondicionado escapaba por debajo de la puerta. El encargado nunca lo dejaba entrar, pero ese pequeño soplo de aire fresco era un bálsamo para el perro exhausto. Las noches traían otro tipo de desafíos. El desierto se transformaba, las temperaturas caían dramáticamente y Max temblaba bajo su manta raída. Pero peor que el frío eran los sonidos. Aullidos de coyotes en la distancia, el siseo ocasional de serpientes entre los matorrales, el viento que gemía como un espíritu inquieto. Max se acurrucaba lo más cerca posible de la gasolinera, sus instintos de supervivencia en alerta máxima. Durante esos días, algo comenzó a cambiar en Max. La esperanza inicial de que su familia regresara comenzó a desvanecerse, reemplazada por una resignación melancólica. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda. Su pelaje dorado comenzaba a perder brillo, cubierto por el polvo constante del desierto. Las costillas empezaban a marcarse bajo su piel, evidencia de la alimentación insuficiente. Don Ramiro observaba esta transformación con pesar. Una tarde, mientras compartía su sándwich de jamón con el perro, le habló como si pudiera entender cada palabra. «Sabes, muchacho, he visto muchos como tú. Algunos encuentran nuevos hogares, otros no tienen tanta suerte. El desierto no perdona, pero hay algo diferente en ti. Tienes ojos nobles, un espíritu fuerte. No te rindas todavía». Max lamió la mano arrugada del anciano, un gesto simple de gratitud que contenía todo lo que no podía expresar con palabras. En ese momento, se formó un vínculo tácito entre el hombre viejo y el perro abandonado, una amistad nacida de la compasión y la soledad compartida. El cuarto día amaneció con un cielo amenazante. Nubes oscuras acumulaban en el horizonte, algo raro en esa región árida. Don Ramiro miró hacia arriba con preocupación. «Viene tormenta», murmuró, «y cuando llueve aquí, llueve de verdad». Preparó un espacio más protegido para Max detrás de la tienda, consciente de que las tormentas del desierto podían ser feroces. Pero esa tarde, antes de que la tormenta llegara, un rugido familiar resonó en la carretera. Un camión de 18 ruedas se acercaba, su motor diésel resonando en la quietud del desierto. Max levantó la cabeza, observando el vehículo masivo que se aproximaba. No sabía que ese camión traía consigo la posibilidad de cambiar su destino para siempre. El camionero solitario. Roberto Jiménez tenía 52 años y llevaba 30 de ellos detrás del volante de un camión. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las líneas que deja una vida de trabajo duro, contaba historias que sus labios rara vez compartían. Era un hombre de pocas palabras, pero de corazón grande, algo que la vida en la carretera no había logrado endurecer completamente. Conducía su Kenworth rojo, un camión que había sido su hogar más que su propia casa durante las últimas 3 décadas. La cabina estaba decorada con fotografías. Su difunta esposa María Elena,
quien había fallecido 5 años atrás por cáncer, sus 2 hijos ya adultos que vivían en Estados Unidos y a quienes veía 1 o 2 veces al año, y una imagen de la Virgen de Guadalupe que lo protegía en cada viaje. Roberto transportaba mercancía entre Monterrey y Hermosillo, un trayecto que conocía como la palma de su mano. Cada gasolinera, cada curva, cada pueblo fantasma en el camino era familiar para él. El desierto era una de sus paradas habituales, un lugar donde don Ramiro siempre tenía café caliente y una conversación amigable, algo que Roberto valoraba más de lo que jamás admitiría. Ese día había sido particularmente largo. Un retraso en la carga, tráfico inesperado y el calor infernal habían conspirado para ponerlo de mal humor. Cuando finalmente divisó la gasolinera en la distancia, suspiró con alivio. Necesitaba estirar las piernas, tomar café y quizás comer algo antes de continuar con las últimas horas de su jornada. Mientras maniobraba el enorme camión hacia los surtidores de diésel, Roberto notó algo inusual. Un perro dorado, delgado y polvoriento, estaba sentado cerca de la entrada, observando cada vehículo que llegaba con una intensidad conmovedora. Sus ojos parecían buscar algo o alguien. Roberto había visto muchos perros callejeros en sus años de carretera, pero había algo en la mirada de este que lo hizo detenerse un momento antes de bajar de la cabina. Don Ramiro saludó mientras se acercaba a la tienda después de llenar el tanque. El anciano estaba detrás del mostrador, organizando paquetes de galletas. ¿Cuánto tiempo lleva ese perro aquí? El encargado suspiró profundamente. 4 días. Su familia lo abandonó. He visto la escena 1000 veces, pero cada vez duele igual. Es un buen perro, Roberto. Noble, tranquilo. Pero no puedo llevármelo, ya tengo demasiados en casa. Roberto asintió mientras pagaba el combustible y pedía un café. A través de la ventana, podía ver a Max todavía sentado en el mismo lugar, como un centinela fiel esperando algo que quizás nunca llegaría. El camionero sintió una opresión en el pecho, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Ha intentado alguien llevárselo?, preguntó mientras sorbía su café. Una familia con niños mostró interés, pero la madre no quiso. Es difícil, Roberto. La gente no quiere la responsabilidad, especialmente con un perro adulto. Prefieren cachorros. Don Ramiro bajó la voz. Y con la tormenta que se aproxima, me preocupa. Los coyotes se acercan cuando llueve, buscando presas fáciles. Roberto terminó su café en silencio, pensando. Había estado solo desde que María Elena murió. La casa en Monterrey, donde pasaba solo unos días al mes, se sentía vacía y fría. Sus hijos le habían sugerido repetidamente que adoptara una mascota, que consiguiera compañía, pero él siempre se había negado. ¿Para qué?, decía. Paso la mayor parte del tiempo en la carretera. Pero algo en ese perro lo conmovía. Quizás era la soledad que reconocía en sus ojos, un reflejo de su propia soledad. Quizás era el recuerdo de Canelo, el perro que había tenido cuando era niño, su mejor amigo durante años. O quizás simplemente era el momento adecuado para que 2 almas solitarias se encontraran. Salió de la tienda y se acercó lentamente a Max. El perro lo observó con cautela, sus orejas alerta pero no amenazantes. Roberto se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas envejecidas, y extendió su mano. «Hola, muchacho», dijo con voz suave. «Te dejaron aquí solo, ¿verdad?» Max olfateó la mano cuidadosamente. Había en este hombre algo diferente, una calma, una solidez que los otros visitantes no tenían. Lentamente, cautelosamente, se acercó más y permitió que Roberto acariciara su cabeza. Las manos del camionero eran ásperas, endurecidas por años de trabajo, pero su toque era gentil. Revisó al perro con experiencia, delgado pero no demacrado, deshidratado pero alerta, triste pero no roto. «Todavía tienes luz en esos ojos», murmuró Roberto. «Todavía tienes lucha en ti». En ese momento, un trueno retumbó en la distancia. La tormenta se acercaba. Max se estremeció, presionándose instintivamente contra las piernas de Roberto. El camionero miró hacia el cielo oscurecido, luego hacia su camión, y finalmente hacia el perro tembloroso a sus pies. Tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «¿Quieres venir conmigo, muchacho?», preguntó, aunque sabía que el perro no entendía las palabras. Pero Max entendió el tono, la invitación en la voz. Su cola se movió ligeramente, el primer movimiento genuino de esperanza en días. Roberto regresó a la tienda. «Don Ramiro, voy a llevármelo». El anciano sonrió ampliamente, una sonrisa que arrugó aún más su rostro curtido.
Sabía que había algo especial en ti, Roberto. Sabía que eras el indicado. Un nuevo comienzo. La lluvia comenzó a caer justo cuando Roberto terminaba de preparar un espacio para Max en la cabina del camión. Grandes gotas golpeaban el parabrisas, transformándose rápidamente en un aguacero torrencial que convertía el desierto en un paisaje borroso. El camionero trabajaba rápido, colocando una manta vieja en el asiento del pasajero y llenando un recipiente con agua fresca que don Ramiro le había dado. «Vamos, muchacho», llamó desde la puerta abierta del camión. Max dudó solo un momento antes de saltar, ayudado por las manos fuertes de Roberto. Era la primera vez en 4 días que el perro se subía a un vehículo, y por un segundo, el pánico de la traición anterior lo invadió. ¿Y si este hombre también lo abandonaba? Pero Roberto cerró la puerta suavemente y rodeó el camión para subir al lado del conductor. Una vez dentro, se quitó la gorra mojada y miró a su nuevo compañero. «Tranquilo», dijo con voz calmada. «No voy a dejarte. Te lo prometo». Aunque Max no entendía todas las palabras, el tono sincero y la presencia sólida del camionero comenzaron a calmar sus nervios. Antes de arrancar, Roberto sacó una bolsa de pan dulce de su mochila. «Seguro tienes hambre», dijo mientras partía un pedazo de concha y se lo ofrecía a Max. El perro lo devoró en segundos, sus ojos suplicando por más. Roberto rió suavemente, un sonido oxidado que no había emitido en mucho tiempo. «Despacio, amigo, despacio. No quiero que te enfermes». Le dio más pan, un poco cada vez, junto con agua fresca. Max bebió hasta que el recipiente quedó vacío, su sed finalmente saciada. Cuando terminó, se acurrucó en el asiento de pasajero, su cuerpo todavía tenso pero comenzando a relajarse por primera vez en días. Roberto encendió el motor. El rugido familiar del Kenworth llenó la cabina, una vibración constante que resonaba en los huesos. Puso el camión en marcha y lentamente se alejaron del desierto. A través del espejo lateral, Roberto vio a don Ramiro despidiéndose desde la puerta de la tienda, su silueta iluminada por las luces de neón mientras la lluvia caía a su alrededor. La tormenta era feroz, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Roberto conducía con la precaución de décadas de experiencia, sus manos firmes en el volante. La radio transmitía música norteña, y ocasionalmente Roberto tarareaba junto las canciones. Max observaba todo con curiosidad. Las luces de tablero parpadeando, los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente, el paisaje oscuro pasando por las ventanas. Después de 1 hora de conducir bajo la lluvia, Roberto decidió detenerse en un área de descanso. «Es muy peligroso continuar con esta visibilidad», explicó a Max, como si el perro pudiera entender. «Vamos a esperar a que pase lo peor». Apagó el motor y la cabina quedó sumida en un silencio relativo, solo interrumpido por el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo metálico. Roberto sacó su cena, tacos de pollo que había comprado esa mañana. Partió uno por la mitad y le ofreció una porción a Max. «Espero que te gusten los tacos», bromeó. Max comió agradecido, saboreando la comida real después de días de sobras y basura. Mientras comían juntos en la intimidad de la cabina, bajo el sonido de la tormenta, algo mágico comenzó a suceder. Las barreras entre el hombre solitario y el perro abandonado empezaron a disolverse. «¿Sabes?», comenzó Roberto, su voz apenas un murmullo sobre el ruido de la lluvia. «María Elena siempre quería que tuviéramos un perro. Decía que una casa sin un perro era una casa sin alma. Pero yo siempre estaba de viaje, y no era justo para ella cuidarlo sola». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en memorias del pasado. «Después de que ella murió, la casa se sintió tan vacía. Mis hijos me dicen que consiga compañía, pero yo pensaba que era demasiado tarde para eso, que era mejor estar solo». Max había terminado de comer, y ahora descansaba su cabeza en el regazo de Roberto. El camionero acariciaba distraídamente el pelaje polvoriento del perro, sus dedos trabajando suavemente para deshacer los nudos. «Pero quizás me equivoqué. Quizás los dos nos necesitábamos. ¿Eh? Tú necesitabas un hogar, y yo necesitaba una razón para que ese hogar importe». La lluvia continuaba cayendo, pero dentro de la cabina había calor y seguridad. Max cerró los ojos, permitiéndose relajarse completamente por primera vez desde el abandono. El ritmo constante de la mano de Roberto acariciando su pelaje, el sonido de su respiración, la calidez del espacio compartido, todo creaba una sensación de paz que había extrañado desesperadamente. Roberto también se sentía diferente. El peso de la soledad que había cargado durante 5 años parecía un poco más ligero.
Miró al perro durmiendo en su regazo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Necesitas un nombre, murmuró. No puedo seguir llamándote, muchacho. Pensó por un momento, observando al perro dorado bajo la tenue luz de la cabina. Dorado, dijo finalmente. Te llamaré Dorado. Por tu pelaje. Sí, pero también porque eres valioso. Porque vales oro, amigo mío. Como si entendiera. Max, ahora Dorado, movió ligeramente su cola sin abrir los ojos. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos por primera vez en años. La tormenta eventualmente pasó, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Roberto reinició el motor y continuaron su viaje bajo un cielo que lentamente se despejaba, revelando estrellas que brillaban con intensidad renovada. Dorado permanecía despierto ahora, observando la carretera iluminada por los faros, curioso sobre hacia dónde se dirigían, qué aventuras les esperaban. En algún momento de la madrugada, mientras atravesaban la quietud del desierto post-tormenta, Roberto miró a su nuevo compañero y dijo, «Bienvenido a tu nueva vida, Dorado. Te prometo que esta vez nadie te va a abandonar». Adaptación y vínculos. Los primeros días en la carretera fueron un periodo de ajuste para ambos. Dorado, acostumbrado a la vida sedentaria en una casa con jardín, tuvo que adaptarse al movimiento constante del camión, a los ruidos de motor, a las paradas en gasolineras desconocidas y a la vida nómada de un camionero. Roberto, por su parte, tuvo que aprender a compartir su espacio, a considerar las necesidades de otro ser vivo, a ser responsable por algo más que su carga y sus horarios. La primera mañana después de recoger a Dorado, Roberto se detuvo en una tienda de mascotas en la entrada de un pueblo pequeño. Nunca había estado en una, y se sintió un poco perdido entre los pasillos llenos de juguetes coloridos, camas acolchonadas y alimentos especializados. Una empleada joven, al ver su expresión confundida, se acercó con una sonrisa. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó amablemente. Bueno, adopté un perro ayer», explicó Roberto torpemente. «Y no tengo nada. Necesito lo básico». La joven lo guió pacientemente, ayudándolo a seleccionar comida de calidad. Un collar y correa resistentes, cuencos para agua y comida, algunas mantas suaves, y hasta un juguete, una pelota de goma azul que Roberto consideró innecesaria pero que la empleada insistió que era importante. «Los perros necesitan jugar», explicó. «Es parte de su bienestar emocional». Cuando Roberto regresó al camión cargado de bolsas, Dorado lo esperaba ansiosamente, temiendo por un momento que también este hombre se hubiera ido. Pero cuando vio a Roberto acercarse, su cola comenzó a moverse con alivio y alegría. «Mira todo lo que te compré», dijo el camionero mientras mostraba sus adquisiciones. «Espero que te guste». Le puso el collar nuevo, de color rojo brillante con una placa donde Roberto había grabado rápidamente el nombre Dorado y su número telefónico. «Ahora eres oficial», declaró con satisfacción. «Ahora todos sabrán que tienes dueño». La rutina comenzó a establecerse naturalmente. Cada mañana, Roberto despertaba temprano, generalmente antes del amanecer. Dorado había aprendido a despertarse con él, estirándose con un bostezo que mostraba todos sus dientes. La primera parada era siempre para que Dorado pudiera hacer sus necesidades, algo que el perro había entendido rápidamente debía hacer fuera del camión. Después venía el desayuno. Roberto solía comer simple, café negro, pan con frijoles, ocasionalmente huevos y encontraba un lugar decente donde comprar. Ahora también preparaba la comida de Dorado, mezclando las croquetas con un poco de agua para facilitar la digestión, tal como la empleada de la tienda le había aconsejado. Observaba con satisfacción cómo el perro comía con entusiasmo, su cuerpo comenzando a recuperar el peso perdido durante los días de abandono. Las horas en la carretera se volvieron menos solitarias. Roberto, que solía pasar días enteros sin hablar con nadie más que los despachadores y encargados de gasolineras, ahora conversaba constantemente con Dorado. Le contaba historias de su vida, de María Elena, de sus hijos, de los lugares que habían visitado juntos como familia. Le hablaba de sus preocupaciones, la edad que sentía en sus huesos, la incertidumbre sobre cuántos años más podría seguir conduciendo, el miedo a la irrelevancia. «Pero ahora te tengo a ti», le decía a menudo, acariciando la cabeza de Dorado mientras el perro descansaba junto a él. «Ahora tengo una razón para volver a casa después de cada viaje». Dorado escuchaba todo con atención, sus ojos siguiendo cada expresión en el rostro de Roberto, respondiendo con movimientos de cola o suaves gemidos que parecían indicar comprensión.
Los perros tienen una capacidad extraordinaria para percibir emociones humanas, y Dorado había desarrollado rápidamente una sintonía con los estados de ánimo de su nuevo compañero. Hubo momentos difíciles en esos primeros días. Una noche, Dorado tuvo una pesadilla, gimiendo y temblando en su sueño, sus patas moviéndose como si corriera. Roberto lo despertó suavemente, susurrando palabras tranquilizadoras hasta que el perro se calmó, dándose cuenta de que estaba seguro. «Todos tenemos fantasmas», le dijo Roberto, «pero los enfrentamos juntos». Las paradas en gasolineras se convirtieron en eventos sociales. Otros camioneros, curiosos sobre el perro dorado que ahora acompañaba a Roberto, se acercaban a preguntar. El camionero, generalmente reservado, se encontraba compartiendo la historia de cómo encontró a Dorado, omitiendo las partes que lo hacían sentir demasiado emocional. «Es un perro con suerte», comentó un camionero veterano llamado Paco después de escuchar la historia. «Y tú también, Roberto. Un buen perro es mejor compañía que la mayoría de la gente». Roberto no podía estar más de acuerdo. En solo una semana, Dorado se había convertido en una parte esencial de su vida. El camión, que antes era simplemente un vehículo de trabajo, ahora se sentía como un hogar verdadero. La cabina olía a perro. Había pelo dorado en los asientos, y la pelota azul rodaba ocasionalmente debajo de los pedales, pero Roberto no lo cambiaría por nada. Una tarde, mientras esperaban en un embotellamiento, Roberto sacó la pelota. «¿Quieres jugar?», preguntó, sintiéndose un poco ridículo. Pero cuando vio cómo los ojos de Dorado se iluminaban al ver el juguete, como su cola comenzaba a moverse frenéticamente, supo que había hecho lo correcto. En el limitado espacio de la cabina, jugaron a un juego improvisado de lanzar y traer, Dorado devolviendo fielmente la pelota cada vez, su lengua colgando en una sonrisa perruna. Roberto reía, un sonido que había sido demasiado raro en su vida reciente. Los conductores en los vehículos cercanos sonreían al ver al camionero gigante jugando con su perro dorado, una imagen de simplicidad y felicidad en medio del caos del tráfico. Esa noche, acampados en un área de descanso bajo un cielo lleno de estrellas, Roberto se sentó en los escalones del camión con Dorado a su lado. «¿Sabes qué, amigo?», dijo mientras rascaba detrás de las orejas del perro. «Creo que salvarte me salvó a mí también». Dorado apoyó su cabeza en el muslo de Roberto, sus ojos mirando hacia las mismas estrellas. En su corazón canino, el recuerdo del abandono comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la certeza de que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar fijo, sino en el corazón de este hombre bondadoso que le había dado una segunda oportunidad. Hogar es donde está el corazón. 6 meses habían pasado desde aquel día lluvioso en el desierto, y la transformación en ambos era notable. Dorado había recuperado todo el peso perdido y más. Su pelaje brillaba con salud, sus ojos resplandecían con alegría, y caminaba con la confianza de un perro que sabe que es amado. Roberto, por su parte, parecía años más joven. La sonrisa venía más fácil, sus hombros estaban menos encorvados por la soledad, y había una luz en su mirada que sus hijos notaron inmediatamente cuando finalmente los visitó. El camión Kenworth rojo se había convertido en una vista conocida en las carreteras del norte de México. Otros camioneros ahora reconocían no solo el vehículo, sino también al perro dorado que invariablemente tenía su cabeza asomada por la ventana del pasajero, sus orejas volando al viento, observando el mundo pasar con curiosidad infinita. Las paradas en el desierto se habían vuelto un ritual especial. Cada vez que la ruta de Roberto lo llevaba por allí, se detenía específicamente para que don Ramiro pudiera ver cómo Dorado había florecido. El anciano siempre recibía al perro con abrazos y golosinas, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad al ver el resultado de su compasión inicial. «Míralo», decía don Ramiro cada vez, sacudiendo la cabeza con asombro. «Parece un perro completamente diferente. Esto es lo que hace el amor, Roberto. Esto es lo que hace sentirse en casa». Pero el verdadero hogar esperaba en Monterrey. La casa de Roberto, que había estado vacía y fría durante años, ahora tenía vida. Había reorganizado el espacio para Dorado, una cama grande en la esquina de la sala, cuencos siempre llenos de agua fresca, y un pequeño patio trasero que había cercado especialmente para que el perro pudiera correr libremente cuando estaban en la ciudad. Los vecinos, que apenas habían intercambiado más de saludos corteses con Roberto durante años, ahora se detenían a conversar, preguntando por Dorado, compartiendo historias de sus propias mascotas. El perro dorado se había convertido en un puente social, conectando a camionero solitario con su comunidad.
Los hijos de Roberto habían viajado desde Estados Unidos para conocer a famoso Dorado de que su padre no paraba de hablar en cada llamada telefónica. Su hijo mayor, Carlos, había sido escéptico al principio. Un perro callejero. «Papá, ¿estás seguro de que es seguro?», había preguntado con preocupación. Pero cuando llegaron y vieron la transformación en su padre, cuando vieron cómo Dorado y Roberto interactuaban con una sincronía perfecta, cuando presenciaron la felicidad genuina en los ojos del hombre que había estado sumido en depresión por años, todas las dudas se desvanecieron. «Nunca te había visto así desde que mamá murió», confesó su hija Laura una noche, lágrimas rodando por sus mejillas mientras abrazaba a su padre. «Estábamos tan preocupados por ti. Pero Dorado, él te devolvió a la vida». Roberto acarició el cabello de su hija, sus propios ojos húmedos. «Él me dio algo por qué vivir nuevamente. Me dio propósito. Cuando estoy en la carretera, ahora pienso en volver a casa para estar con él. Cuando estoy cansado, su cara me anima a continuar. Él me necesita y yo lo necesito a él». Los viajes continuaban, pero ahora eran aventuras compartidas en lugar de obligaciones solitarias. Roberto había instalado una cámara pequeña en el tablero y comenzó a documentar sus viajes con Dorado, compartiendo fotos en un grupo de Facebook para camioneros. Las imágenes del perro Dorado en diversos paisajes de México se volvieron populares: Dorado frente a las montañas de la Sierra Madre, Dorado en playas del Pacífico durante entregas costeras, Dorado dormido pacíficamente en la cabina mientras el sol se ponía sobre el desierto. Pero más allá de las fotos y las redes sociales, lo más importante era la conexión diaria, los momentos pequeños que definían su nueva vida juntos. Las mañanas cuando Dorado despertaba a Roberto con suaves lametones en la cara. Las tardes cuando Roberto le enseñaba trucos nuevos, sorprendido por la inteligencia y voluntad de aprender del perro. Las noches cuando se acurrucaban juntos, el peso cálido de Dorado contra el costado de Roberto proporcionando un consuelo que ninguna palabra podría expresar. Un año después del rescate, Roberto decidió hacer algo especial. Condujo de regreso el desierto un día que sabía estaría libre, llevando con el adorado una cámara y un plan. Don Ramiro lo esperaba, advertido previamente de la visita. «Quiero hacer algo», le explicó Roberto al anciano. «Quiero poner una placa aquí, algo que recuerde no solo a Dorado, sino a todos los animales abandonados. Algo que haga que la gente piense dos veces antes de dejar a sus mascotas». Don Ramiro estuvo de acuerdo entusiastamente. Trabajaron juntos para instalar una pequeña placa de bronce cerca de la entrada de la gasolinera. Decía simplemente: «Este lugar vio muchas despedidas, pero también segundas oportunidades. Si no puedes cuidar a tu mascota, busca ayuda. Ellos no merecen ser abandonados. En memoria de todos los que esperaron y los que todavía esperan». La ceremonia fue simple pero emotiva. Algunos camioneros regulares se detuvieron, curiosos por la reunión. Roberto contó la historia de Dorado, de cómo un acto de compasión había cambiado dos vidas. Dorado, como si entendiera la importancia del momento, se sentó dignamente, su postura erguida, sus ojos claros y brillantes. Cuando terminó, uno de los camioneros presentes, un hombre joven llamado Luis, se acercó. «Mi hermana está buscando regalar a su perro», dijo en voz baja, «por problemas económicos. Pero después de escuchar tu historia, creo que voy a ofrecerme a cuidarlo yo. Si tú pudiste hacer que funcionara en un camión, seguro yo puedo hacerlo funcionar en mi casa». Roberto sonrió y colocó su mano en el hombro del joven. «No te arrepentirás. La lealtad de un perro rescatado es algo especial. Ellos saben que les diste una segunda oportunidad, y te lo agradecerán cada día de sus vidas». Esa noche, de vuelta a Monterrey, Roberto se sentó en su patio con Dorado a sus pies, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. Pensó en el viaje que habían hecho juntos, desde aquel encuentro fortuito en una gasolinera abandonada hasta este momento de paz y contentamiento. «¿Sabes qué he aprendido, Dorado?», dijo en voz alta, aunque el perro parecía estar dormido. «He aprendido que hogar no es un lugar. Hogar es donde está el corazón. Y mi corazón está contigo, ya sea en la carretera, en esta casa o en cualquier lugar del mundo». Como respuesta, Dorado abrió un ojo y movió su cola suavemente, antes de bostezar y acomodarse más cerca de Roberto. En ese simple gesto estaba toda la respuesta que el camionero necesitaba. Los meses se convirtieron en años. Roberto eventualmente comenzó a reducir sus viajes, pasando más tiempo en casa con Dorado. Comenzaron a hacer caminatas diarias por el parque local, donde el perro Dorado se volvió famoso entre los visitantes regulares.
Roberto comenzó a ofrecerse como voluntario en el refugio de animales local, compartiendo su historia y animando a otros a adoptar. La historia de Dorado y Roberto se difundió más allá de su comunidad inmediata. Un periodista local escribió un artículo sobre ellos, que fue recogido por medios nacionales. Recibieron invitaciones para hablar en escuelas sobre la responsabilidad con las mascotas, en eventos de adopción, en convenciones de camioneros. Pero más allá de la atención mediática, lo que realmente importaba era la vida que habían construido juntos. Una vida basada en confianza mutua, en compañía constante, en el entendimiento silencioso que existe entre un hombre y su perro. Años después de aquel día lluvioso en el desierto, cuando Roberto era ahora un hombre de 60 años y Dorado un perro maduro con algunas canas en el hocico, se sentaron una vez más bajo las estrellas. Roberto acariciaba suavemente la cabeza de su compañero, sintiendo la paz que solo viene de saber que estás exactamente donde debes estar. Gracias, susurró Roberto, aunque no estaba seguro si hablaba con Dorado, con el destino o con la vida misma. Gracias por aquel día en el desierto. Gracias por darme otra oportunidad de amar y ser amado. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino a casa. Dorado levantó su cabeza y lamió la mano de Roberto. Sus ojos, aunque más opacos con la edad, todavía brillaban con la misma devoción y amor que había ofrecido desde el primer momento en que este hombre gentil extendió la mano en aquella gasolinera solitaria. Y así, bajo las estrellas mexicanas que habían sido testigo de su encuentro y de cada momento de su viaje juntos, el hombre y el perro encontraron lo que ambos habían estado buscando sin saberlo: un hogar en el corazón del otro, un propósito en el cuidado mutuo, y la prueba de que incluso en los momentos más oscuros de abandono y soledad, existe siempre la posibilidad de redención, de segundas oportunidades y de amor incondicional. El fin no era realmente un final, sino el comienzo eterno de cada nuevo día que compartirían, una promesa cumplida en cada amanecer, que ninguno de ellos volvería a estar solo jamás.